Susana González, ella es fiscal delegada nacional de lucha contra la violencia familiar. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, doctora, queríamos saber cómo toman ustedes desde el Ministerio Público estos casos de feminicidio que ocurrieron este fin de semana. 5 casos en 48 horas y 4 casos en tan solo un día. Sí, el Ministerio Público, una vez que toma conocimiento de la existencia de un hecho de esta envergadura, inicia la investigación. Pero aparte de eso también, doctora, atendiendo a lo que dice la ley, por ejemplo, la 5777, que habla de estas instituciones que deben formar parte de toda esta campaña de concienciación, de educación, no solamente de leyes, sino también de acompañamiento a las víctimas, porque en muchos casos hubo antecedentes de violencia familiar y hay algo que no está funcionando, no sé si es el control o la falta también de seguimiento en estos casos por parte de las autoridades responsables, y llega a un caso mucho peor, que es ya el feminicidio. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El Ministerio Público es el órgano de persecución, o sea, es el órgano acusador una vez que ocurre un hecho punible establecido en el Código Penal o en una ley especial. En el caso del feminicidio, es un tipo penal que está establecido en una ley penal especial, que el Ministerio Público inicia la investigación una vez que tiene conocimiento de la existencia de un posible hecho punible. En cuanto a la ley 5777, es solamente el artículo 50, la parte de la ley que tiene relevancia penal. Toda la demás, o sea, todos los demás artículos que establecen, o sea, que están en la ley 5777, son de aplicación civil. ¿Qué significa esto? Que esta ley tiene como objetivo justamente la protección de la mujer en un estado de vulnerabilidad por situaciones de violencia, por distintas situaciones de violencia, que la propia ley establece o señala, establece un catálogo de situaciones que se considera que son situaciones de violencia por las cuales las mujeres están pasando actualmente. Para la aplicación de estas políticas de prevención, la ley le señala a cada institución su responsabilidad. En cuanto a la prevención, tenemos Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Juzgados de Paz, Ministerio de Salud, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que son las entidades que tienen como responsabilidad justamente actuar en el marco de manera preventiva, porque el Ministerio Público ya actúa cuando ocurrió el hecho. Lo que hace el Ministerio Público en el caso de hoy día, en los casos de violencia familiar, dar comunicación a estas instituciones de estas causas, de estas denuncias, para que tomen intervención y le den el seguimiento que corresponda a esa situación si es que estamos u observamos que nos encontramos en una situación de violencia. Doctora, estoy viendo las estadísticas. Queda claro que la Fiscalía actúa en esos casos, pero también es un trabajo en conjunto que siguen. No solamente también depende de los agentes fiscales, sino también, por ejemplo, de los psicólogos, los trabajadores sociales, todos los que forman parte de de estos casos, ¿verdad? Y estoy viendo que este año la Fiscalía recibió 26.600 denuncias
por violencia familiar, y en lo que va feminicidio ya más de 30. Y dice un flyer un comunicado de la Fiscalía que el Ministerio Público cuenta con tan solo 60 psicólogos a nivel país y 86 médicos forenses, por lo cual las evaluaciones psicológicas y cámara GESEL pueden llegar a tardar entre 2 a 3 meses por la saturación de los casos. Esto también se verá reflejado el próximo año, seguramente en una mayor medida de acuerdo al recorte presupuestario, doctora. Claro, y además hay algo que hay que tener en cuenta respecto a esa información que señala el flyer del Ministerio Público. Son todos los profesionales que trabajan en el Ministerio Público, y no solo para los casos de violencia familiar. Nosotros acudimos a los profesionales psicólogos, a los asistentes sociales, a los médicos forenses, al laboratorio forense, para distintos tipos de hechos. Violencia familiar es uno solo de los hechos que el Ministerio Público investiga y que necesita de la información de estos profesionales. Los psicólogos, los asistentes sociales también están en los casos de feminicidio, en los casos de abuso sexual, en los casos de coacción sexual, en los casos de coacción, en los casos de extorsión, secuestros. O sea, son muchos tipos penales, o sea, muchos tipos de causas en donde el Ministerio Público necesita del acompañamiento de los profesionales técnicos en esas áreas. Y además también es importante entender que nuestros psicólogos forenses, nuestros asistentes sociales, hacen una investigación técnica forense a los efectos de verificar que la información otorgada por la víctima tenga un nivel de verosimilitud y, en el caso que corresponda, si esta situación de violencia dejó alguna secuela o no en las víctimas, ¿verdad? No es un acompañamiento psicológico, no es de carácter clínico la intervención que hacen los psicólogos forenses del Ministerio Público. Para ese tipo de abordaje es donde debe ya intervenir o el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Salud, quienes deben ser las instituciones que deben otorgar a los ciudadanos los profesionales para que puedan los ciudadanos acudir y tener los tratamientos, las evaluaciones y los tratamientos correspondientes de acuerdo a cada situación particular. El Ministerio Público, o sea, los profesionales psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, no hacen tratamiento, hacen investigación forense. Eso es muy importante también que tengamos nosotros en cuenta. Y en los casos de violencia familiar, muchas veces nosotros necesitamos de ese acompañamiento profesional para las víctimas, para que puedan llegar con la fuerza suficiente al la última etapa del proceso, que son los juicios orales. Y tenemos que estar acudiendo a profesionales o del Ministerio de Salud o del Ministerio de la Mujer para que nos coadyuven en esa parte de dar la atención profesional correspondiente. Doctora, en los casos de violencia familiar, ¿qué tipos de medidas se solicita cuando inicia la investigación? Sí, para el agresor. Bueno, hay una situación que debemos tener en cuenta. Para que el Ministerio Público inicie una investigación, que es, digamos, el eslabón más bajo y de menos exigencia legal, se necesita solo el conocimiento de la posibilidad de la existencia de un hecho punible. Entonces ahí nosotros, como Ministerio Público, iniciamos, se abre la causa institucionalmente y se inicia la investigación. Para iniciar un proceso
proceso, o sea, señalar que una persona es sospechosa de haber cometido un hecho, la ley ya nos exige a nosotros como Ministerio Público tener un caudal probatorio mínimo de la comisión del hecho y la participación de la persona sospechosa. Y para solicitar una medida cautelar sobre todo restrictiva de libertad, el nivel de exigencia de la ley procesal aún es mayor. Nosotros tenemos que señalarle al juez de garantías que existe la posibilidad cierta de que el sospechoso o pueda fugarse o pueda obstruir la investigación para que el juez esté habilitado a emitir una medida cautelar de privación de libertad contra una persona sospechosa. Entonces, lo que nosotros hacemos, acudimos cuando iniciamos la investigación y no contamos con los elementos probatorios suficientes que la ley nos exige para iniciar un proceso, solicitamos la aplicación de las medidas de protección establecidas en la ley 1600 o la ley 5777/16 a los jueces que son los encargados de emitir estas órdenes, otras medidas de protección a favor de las víctimas y también medidas de seguimiento. ¿Qué significa esto? Que los jueces de paz tienen la facultad de verificar en qué estado se encuentra, el estado de ejecución se encuentran esas medidas de protección que ordenaron, ¿no? Bueno, doctora, le agradezco mucho por una cuestión de tiempo. Lastimosamente tenemos que irnos ya, pero es importante eso, que cuáles son las medidas de protección que se aplican y que si funcionan realmente en estos casos cuando ustedes toman intervención ya a nivel penal. Doctora, muchas gracias por el tiempo. De nada, muchas gracias a ustedes. Lo escuchaste aquí en PDS.